¿Qué tal? Buen día. Bueno, esta es nuestra última clase que obviamente la utilizaremos para el repaso. ¿Sí? Bueno, como ustedes saben, la semana anterior al examen siempre dejo un mapa conceptual, el cual va a servir para repaso y básicamente son las preguntas que van a venir en el examen. Muchas preguntas, pues obviamente ya están relacionadas a esto, son literalmente lo que viene. Algunas tienen que ver más con lo que se ha visto en clase, pero esas ya no las tienen que estudiar porque si estuvieron haciendo los ejercicios, pues obviamente lo van a comprender. Bueno, el primer concepto que vamos o que tienen que incluir ustedes en la estadística descriptiva es aquella que trabaja básicamente con números, ¿no? La estadística normal, ustedes saben que tiene que ver con todo lo en general en estadística, pero la estadística descriptiva es aquella que recolecta los datos, los ordena y a través de este orden lo que nos va a presentar va a ser la información de una manera organizada, es decir, nos lo puede presentar en alguna tabla o en alguna gráfica, como ya lo hemos visto, a diferencia de la estadística inferencial. Acuérdense ustedes que la estadística inferencial tiene que ver con pensamiento o deducciones que ustedes hacen, que básicamente es que lo que hicieron ustedes en la investigación, cuando ustedes deciden qué ciertos factores se van a tomar en cuenta, pero la estadística descriptiva siempre se va a guiar a través de los datos recolectados, es decir, a través de lo que se hizo. Lo más común es clasificarlo en una tabla de frecuencias. Recuerden, esa tabla de frecuencias va a ser donde nosotros ponemos el campo o el parámetro o la variable. Es decir, ¿cuál es la comida que más te gusta? El mole, los tacos y los caldos, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestras variables y a partir de nuestra tabla de frecuencias vamos a empezar a sacar estos tres valores. La frecuencia absoluta viene a ser el número de veces que se repite ese dato, es decir, 5 personas me contestaron que mole, 10 personas que tacos y 4 que caldos, ¿no? Entonces, ahí esa va a ser nuestra frecuencia absoluta, el número de veces que se repite. La frecuencia relativa tiene que ver con el porcentaje, es decir, relativamente a qué es. No siempre vamos a tener 100 registros para realizar una encuesta, a veces son 80, entonces si tengo 5, pero de 80, entonces no me está representando el 5%. Tengo que ver cuál es el porcentaje relativo al total de encuestas que tengo o de resultados que tengo. Y la frecuencia acumulada existe para las dos, que es para la frecuencia absoluta y para la frecuencia relativa, que básicamente es que vayamos sumando todas estas. En la frecuencia absoluta necesitamos llegar hasta el total de encuestados o de registros que tenemos, y en la frecuencia relativa es diferente porque ahí tenemos que llegar a un 100%, es decir, tenemos que cubrir el 100% de las personas que se han entrevistado. Universo viene a ser todos nuestros posibles datos o todos los datos que tenemos, todos los datos que puede tener. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto la edad y pregunto desde los 15 hasta los 20, hasta los 50 años, entonces quiere decir que todo mi universo va desde el 15 hasta el 50, no importando que no salga ningún dato del 16, es decir, nadie me contestó que tiene 16 o 17 años, pero existe dentro de mi universo. A diferencia de lo que es una muestra viene a ser una representación del universo. Es decir, en el universo de datos que tenemos, nosotros podemos tener una muestra, la cual puede ser aleatoria, que nosotros tomamos un dato al azar y el dato que nos salga es el que sea. La estratificada es cuando nosotros ponemos un parámetro, es decir, voy a tomar 5 muestras de cada 20 que yo tengo. Y por otra parte también está las muestras que se toman a partir de ciertas características que se tienen, ¿no? A partir de que yo decido que irme por aquellas personas, por este 20% que me contestó que la comida que le gusta son los caldos, porque yo voy a decidir que me voy a ir hacia ese rumbo, ¿no?
El muestreo es el verbo de sacar una muestra, es decir, estar realizando básicamente muestras a través de lo que se decide que nosotros consideramos interesante para nuestra investigación. Y los parámetros va a ser aquellos factores que nosotros medimos. Básicamente, un parámetro va a ser ese dato o ese valor cuando en el que nosotros nos guiamos. Por ejemplo, ahorita que estábamos trabajando con ansiedad, nosotros podemos trabajar con el parámetro de los sentimientos. Es decir, a ver, sientes tristeza, sientes depresión, entonces nuestro parámetro van a ser los sentimientos porque es una medida. Su nombre lo dice que el parámetro básicamente nos sirve para eso, para tomar una medida o tomar una referencia. ¿Cuál es el parámetro con el que estamos midiendo o cuál va a ser el parámetro al que nos estamos refiriendo? Una investigación siempre va a tener ese tipo de parámetros. Dependiendo del investigador, decide cuáles son los parámetros más importantes. Lo hemos hecho durante este mes y medio, que en el que ustedes cuando realizan su investigación, a partir de los resultados, ya van a decir cuál es el parámetro que quieren medir. Por ejemplo, si estábamos hablando de la ansiedad en niños con padres separados, quizás el factor más importante sea la cercanía con los padres, cuál es lo que más le divierte, lo que más les entristece a los niños. Esos van a ser mis dos parámetros. ¿Qué es lo que más les decepciona? Y por otra parte, ¿qué es lo que más les gusta? Entonces yo estoy agarrando esos parámetros para continuar con mi investigación. Y por otro lado, las medidas de tendencia central que vienen a ser todas aquellas opciones que nosotros tenemos, las más comunes para trabajar con la tabla de frecuencias, que son las más conocidas y que siempre se utilizan en la parte de estadística, como lo son el promedio, el rango, la moda, la desviación estándar, la varianza, que en el promedio o media aritmética básicamente sacamos un dato donde nosotros establecemos un estándar o una medida que va a ser la que nos guíe. El promedio siempre va a estar relacionado a lo que es la estadística y nos sirve para que nosotros tengamos básicamente la idea de hacia dónde vamos a tomar este, las medidas de que si estamos debajo o arriba del promedio. Esas siempre nos van a marcar, ¿no? Si decimos que el promedio de dinero que gana un psicólogo viene a ser 12,000 pesos, entonces esta va a ser nuestra medida o básicamente nuestro parámetro para decir si estoy arriba o debajo de ese promedio. El rango nos establecen medidas de desde dónde vamos, cuál es nuestro número menor y cuál es nuestro número mayor. Si nuestro rango de edad va a estar dentro de los 17 a los 40 años, entonces el rango va a ser ese, básicamente con lo que vamos a estar trabajando. Algo muy importante en las investigaciones siempre va a ser esta parte del rango, cómo la vamos a utilizar. Yo les comentaba que muchas veces no existe registros, por ejemplo, van a ser niños de 15 a 40, perdón, personas de 15 a 40 años de edad. Entonces, y quizás en 16 y 17 años no tengo ninguno, pero tengo uno de 15 y tengo uno de 17. Para hacer un rango tan grande, yo mejor establezco sesgos o ciertos rangos en los que yo voy considerando. Es decir, no voy a considerar cuántos hay de 16, cuántos hay de 17, sino cuánto hay de 15 a 20 años. Entonces yo ya voy seccionando para reducir mi gráfica y se vea un poquito más pequeña, ¿no? La moda viene a ser el valor que más se repite. Este siempre va a ser más importante porque la moda siempre va a marcar en una gráfica el valor más alto. La moda siempre viene a representar en la tabla de frecuencias el valor más alto. Si la mayoría de las personas contesta que la comida que les gusta son los tacos, si son 10, entonces esa moda es el dato que más nos importa. La varianza, yo ya les expliqué que nos sirve para mirar qué tan aleatorios son los datos, que necesitamos que no estén muy dispersos en la parte de simetría y de asimetría. ¿Qué tan juntos están al promedio que estamos diciendo? Yo les ponía de ejemplo o les comentaba que si por ejemplo queremos sacar el promedio del grupo
y me dice que el promedio es de 7.6, pero resulta que dos alumnos nunca llegaron y a ellos les pusieron 5 de calificación y es por eso que nos da el promedio de 7.6. Si no fuera estas personas que se dieron de baja, nuestro promedio quizás podría estar en el 8.7, 8.8, pero vienen a marcar. Es por eso que se hacen las muestras, los muestreos, y se vuelve a plantear la investigación, porque hay datos considerados como basura o no tan útiles para la investigación, que nosotros tenemos que ir seccionando y tenemos que ir buscando y haciendo ese muestreo de enfocarnos en los datos que realmente nos interesan y que nos van a servir, ¿no? Bueno, estos son los más importantes en cuanto a las medidas de tendencia central. Y les decía yo que la estadística inferencial, al principio les comentaba yo que tiene que ver con la parte de ver y tomar decisiones que no nos arrojan los datos. Hacer inferencias quiere decir que nosotros hacemos deducciones o ciertas suposiciones a través de una hipótesis donde establecemos que creemos que puede suceder o que puede ir. Una investigación no siempre va a estar hecha y conformada por los resultados. Uno siempre va a estar tomando ciertos caminos que no están establecidos. Entonces, bueno, vamos a explicarlo más o menos aquí con el trabajo que tenemos, que me envió Stephanie. Bueno, aquí podemos ver una de las gráficas que yo les pedí de formularios que amablemente me hicieron favor de enviar. Y estos ya son los resultados que están. Bueno, algo que quiero recalcarles mucho es que las herramientas estadísticas ya existen, ya están. Ya no es tan pesado estar realizando una encuesta y salir a la calle y decir, en este caso, el trabajo que me envió Steffi, tiene 27 respuestas. 27 personas le contestaron su encuesta y es muy fácil enviarlas a través de los medios electrónicos que ya ustedes conocen. Puede ser WhatsApp, puede ser el correo electrónico, y ya las puede concentrar específicamente sin necesidad que nosotros hagamos el trabajo. Acuérdense que la tecnología existe, solo es cuestión de investigar un poquito o preguntar si hay alguna forma más fácil de hacerlo. Ya ahorita el papel, llegar y realizar encuestas ya no es tan viable, ya no es tan normal, pero aún así también hay personas que desconocen esta parte de los formularios. Entonces, si lograron hacer esta parte de los formularios, felicidades, está muy bien, les va a servir para cuando ustedes quieran hacer una encuesta o quieran llegar a algún resultado, ¿no? Entonces, la primera pregunta dice, ¿tienes problemas para concentrarte? Imagino que esto ya fue un poquito más de respuestas, tenemos 27, y nos dice que el 85% de las personas dicen que tiene problemas para concentrarte. Suponiendo que estuviéramos hablando de jóvenes, creo que ahorita no recuerdo bien hacia dónde va esta parte de la ciudad, pero tenemos un alto índice de personas que no se pueden concentrar y tiene sensaciones de angustia. Entonces, del 81 al 85% presentan los síntomas de problemas de concentración y angustia. Estamos hablando de un 80% que aproximadamente 4 de cada 5 personas presentan estos dos síntomas que obviamente eh, marcan los síntomas de la ansiedad. Veamos qué te pone tenso o alterado. Y como les decía yo, aquí la moda se viene a marcar por estos dos, que es la parte en azul y la parte turquesa, que nos dice que es la escuela y el trabajo. Entonces, son nuestra moda. Aparentemente la moda está en estos datos y el menor problema está la parte de peleas. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo hacer inferencias donde el trabajo y la familia son los principales problemas. Entonces yo puedo plantear situaciones para reutilizar la pregunta y ya no poner qué es lo que te pone tenso o alterado. Yo puedo lanzar una nueva encuesta preguntando qué es lo que te altera más en el trabajo o qué es lo que te altera más en cuanto a tu familia. De ahí ya podemos ir a encontrar una nueva variable o un nuevo parámetro para seguir con la investigación. La siguiente pregunta dice, ¿qué te pone intranquilo? Tenemos aquí el 29 y el 22%, entonces estamos hablando que la parte azul me dice que es la escuela
y por la parte roja el trabajo. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos un 18% también aquí donde nos dije que es la pareja. La pareja, el trabajo y la escuela resultan ser de los síntomas, bueno, de los causantes principales de la intranquilidad. Entonces, tenemos 80% de las personas que no se puede concentrar o que sienten angustia. Y de ese 80%, al menos este que es el 29%, que aproximadamente nos podría representar el 30%, que es una de cada tres personas, bueno, eso sería el 33%, pero una cada de tres personas tiene problemas con la escuela. De los encuestados, si tuvimos 27, el 30% nos viene a representar 9 personas que muy probablemente tienen problemas con la escuela, ¿no? Entonces, si la investigación tiene que ver con la ansiedad en la escuela, pues este ya es un factor y la gráfica nos está diciendo básicamente que estamos en lo correcto en cuanto a la investigación. ¿Qué haces para calmar tu ansiedad? Tenemos el 55%, vaya. Entonces, más de la mitad dice que calma su ansiedad y dice que comiendo. Entonces, es otro de los síntomas muy conocidos por la ansiedad que dan muchas ganas de comer y el 14%, solo un 14% habla con un amigo. Y aquí hay una respuesta interesante. Sonará raro, pero tengo que terminar con lo que comienzo, ¿no? Aquí hay una persona, me imagino, que contestó que tiene que seguir haciendo las cosas con lo que terminó. Su ansiedad se termina hasta que realiza una actividad. Y por otra parte, algo que aquí no se mira, pero sí, sí lo podemos deducir o hacer la inferencia en cuanto a la estadística, es que por ejemplo aquí dice música y aquí alguien puso escucho música y juego Clash y aparte dice aquí escuchar música o usar el teléfono. Entonces tenemos tres respuestas que son la misma pero están dispersas. Entonces comiendo y escuchando música podrían ser las situaciones más altas, pero como la encuesta no nos arrojó correctamente o no estaba quizás la opción indicada, aquí nos marca que son tres diferentes. Entonces, para eso es que se hacen las muestras, para eso es que se vuelven a replantear las preguntas y la investigación, cuando hay respuestas que no fueron consideradas o no las colocaron en donde debería de ser. Entonces, comer es la mejor forma de calmar la ansiedad para casi todos los encuestados. Entonces, quizás enfocar en este 55% qué tanto comen y verificar el peso de cada uno de ellos, el nivel de azúcar, quizás la presión sanguínea, el nivel de los triglicéridos, para ver que la ansiedad también puede estar relacionada a un problema quizás fisiológico, quizás de salud, pero vaya, aquí ya tenemos la parte de las gráficas hechas y resueltas y que a la que podemos llegar a una gran conclusión, ¿no? Entonces, ¿qué quiero que se queden con esta materia? Bueno, básicamente vamos a regresar a esta parte. Una es que me hagan el mapa conceptual porque estas preguntas van a venir en el examen. Les garantizo que así como las están viendo van a estar. Ustedes pueden checar las diapositivas que están en plataforma o directamente buscarlas en internet. No va a variar mucho lo que tiene que ver en el examen con esto. Estas son las preguntas que ustedes van a contestar y algunas que tienen que ver con el trabajo que han estado realizando de investigación. Y entonces espero que no tengan ningún problema. Espero que les haya sido de utilidad, que alguna de las cosas que les enseñé aquí les pueda servir a futuro para cuando vayan a realizar investigaciones y que la estadística ya se vuelva un poquito más parte de su vida. Les deseo mucha suerte, espero su tarea de mapa conceptual. Si hay alguien que todavía no me haya enviado la investigación final con los formularios y los resultados de este mismo formulario, les pido que ya me lo manden al correo. Muchas gracias y cualquier duda estoy a sus órdenes al teléfono.